Hace 2 domingos atrás comenzamos una serie de enseñanzas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Dijimos que el capítulo 24 nos deja claro que Jesús volverá como Rey y Señor y que no sabemos cuándo ocurrirá esto. Dice Mateo 24:36, palabras de Jesús, pero el día y la hora nadie sabe. Jesús está hablando de su segunda venida, de su regreso inminente, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. También hemos dicho durante estos domingos que venimos reflexionando a la luz de estos pasajes, también hemos dicho que lo que realmente le interesa a nuestro Señor es que nos ocupemos de aquellas cosas que Él nos ha mandado mientras llega el tiempo de su venida, no tanto en cuándo y cómo va a ser específicamente o exactamente el día de su venida, sino que nos ocupemos de aquellas cosas que Él sí nos manda con claridad, en las cuales debemos estar ocupados determinadamente mientras Él regresa. Esto está escrito en 3 parábolas. Estas cosas en que nos debemos ocupar están escritas en 3 parábolas que se encuentran contenidas en el capítulo 25. No estoy diciendo con esto que el capítulo 25 nos dice todo lo que debemos estar haciendo, pero sí nos menciona por lo menos 3 cosas importantes que debemos estar haciendo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, la gloriosa venida de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Señor todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Basados en el capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes que hace 15 días estudiamos, aprendimos que el Señor espera que nos ocupemos con diligencia de nuestra condición espiritual, de nuestra vida espiritual, de nuestra relación y comunión con Él. De la parábola de los talentos, estudiada ahora 8 días, aprendimos que el Señor espera que nos ocupemos de lo que Él nos encargó usando bien lo que nos ha confiado. Y hoy, ahora llegamos a la parábola de las ovejas y de los cabritos, a través de la cual el Señor nos exhorta a ocuparnos de servir al que está en necesidad. Escúcheme, título sencillo para las reflexiones de estos 3 últimos domingos han sido títulos sencillos porque han sido los títulos que hablan de lo que Él nos está encargando. El título para hoy es un llamado a ocuparnos de servir al que está en necesidad. Esto es otra cosa en la que el Señor quiere que su iglesia se ocupe mientras Él regresa. Repito, un llamado a ocuparnos, a servir al que está en necesidad. Y esto entonces lo vamos a meditar hoy a la luz del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versículo 31. Quiero que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 31. Hoy abordaremos la última parábola de este capítulo. Voy a dar un momento para que usted ubique la cita, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 31, para que leamos juntos la palabra del Señor. Estamos pidiéndole al Señor que nos conduzca en este tiempo de reflexión. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya. Y serán reunidas delante de él, delante de nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, lugar que implica agrado y aceptación delante del rey, y a los cabritos a su izquierda, lugar que implica no aceptación o desagrado delante del rey. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la casa o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el Rey, el Señor Jesucristo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, los de la izquierda, los cabritos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Escuche esta palabra: y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, los de la izquierda, al castigo eterno, y los justos, los de la derecha, a la vida eterna. Que Dios añada en este momento bendición a su palabra. Un llamado a ocuparnos de servir al que está en necesidad. Y vamos a tratar de acercarnos a este precioso texto, también un texto un poco preocupante, diría yo, no sé cómo expresarlo. Vamos a acercarnos a través de dos puntos. Punto número uno, un vistazo a la parábola. Frente a las parábolas, lo primero que tratamos de hacer es entender lo que quiere representar. Un vistazo, punto número uno, un vistazo a la parábola. Lo primero que debemos notar, y escuche esto por favor, lo primero que debemos notar es que esta última parábola del capítulo 25 nos devuelve a lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24, específicamente el versículo 30, que es su inminente venida. Esta última parábola, repito, del capítulo 25 nos devuelve a lo que el capítulo 24 nos está declarando, y es que Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es inminente su segunda venida. Y note cómo dice el versículo 30 del capítulo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora, el capítulo 25 en el que estamos, versículo 31, donde comienza la parábola que estamos estudiando hoy, ese versículo 31 nos devuelve a esa realidad del capítulo 24. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuche esto, antes de iniciar con la parábola, nuestro Señor Jesucristo nos da una visión del futuro, una declaración profética sobre su regreso después de su muerte y resurrección. Y es importante notar que estas palabras del Señor Jesucristo las dijo 3 días antes de ir a la cruz. Sus discípulos y toda la gente que andaba alrededor de él en 3 días le verían como Cordero de Dios, que en la cruz haría posible el perdón de los pecados. Pero el Señor declara, 3 días antes de ir a llevar a cabo el acto de redención, el Señor declara que volvería como león y rugiría reclamando toda la autoridad
en el cielo y en la tierra que solo a Él le pertenecen. Este capítulo concluye apropiadamente con esta magnífica descripción del Hijo del Hombre entronizado en su gloria, juzgando a todas las naciones como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es una verdad declarada por nuestro Señor Jesucristo. Esperanza de nosotros quienes hemos depositado nuestra fe en Él. Jesús, amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos escuchan, Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores y tomará su lugar que solo a Él le corresponde. Esto es lo que Jesús nos aclara, nos dice de forma profética antes de abordar la parábola. Él regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores y se sentará en su trono de gloria y juzgará a toda la humanidad, toda la creación. Y los que en él y los que en ella, en esa creación habitan, estaremos delante de su trono siendo juzgados. Algunas cosas que nos presenta la parábola. Estamos en el punto número 1 y es entendiendo algo de la parábola. Y yo quiero que miremos algunas cosas que nos presenta esta parábola. Lo primero que nos presenta son dos grupos. Escuche bien. Nos presenta dos grupos. En el versículo 32 dice que se sentará en su trono de gloria y dice que todas las naciones serán presentadas delante de él. Escuche, todas las naciones serán presentadas delante de él. Y aquí la parábola nos presenta dos grupos, ovejas y cabritos. Así el Señor decide representarlas, ovejas y cabritos. Las naciones estarán reunidas delante del Rey de Reyes, de Jesucristo nuestro Señor, y serán juzgadas. Todas las naciones serán divididas en dos grupos. No hay otro grupo, no hay un punto intermedio, solo dos grupos en el que se van a contar todas las naciones. Y nuestro Señor identifica a un grupo como ovejas y al otro como cabritos. A las ovejas los pone a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y estas posiciones, como dije en la lectura, representan una: derecha, aceptación delante de un rey; izquierda, no aceptación delante de un rey. Por varias porciones de las escrituras, nosotros entendemos que Jesús identifica a lo largo de la palabra del Nuevo Testamento, inclusive del Antiguo Testamento, Jesús identifica a su pueblo, a sus discípulos, a su iglesia como su rebaño, como el rebaño de ovejas que le pertenece a él. Aquellos que tienen una relación estrecha con su pastor y le obedecen. Cuando Jesús se refiere a su rebaño, a sus ovejas, está hablando de aquellas personas que han entrado en una relación estrecha y personal con él, que le han declarado como Señor y Salvador y que le han aceptado a él como pastor. Entonces, hablar del grupo de rebaños es hablar de aquellos que tienen relación estrecha, repito, y que le obedecen. Así queda claro que los cabritos son aquellos que no entregaron sus vidas a Jesús. Por ello, no son contados como su pueblo, aquellos independientes y desobedientes. Quiero marcar, perdón, por ahora, solo esto, dos grupos. La parábola nos presenta, repito, dos grupos, pero también nos presenta, esta parábola nos presenta dos destinos. Versículo 34 y versículo 41 del capítulo 25. Allí, esta parábola nos presenta dos destinos. Versículo 34, la vida eterna como primer destino, y capítulo 41, el castigo eterno o el infierno, muerte eterna. Aquí nuestro amado Señor nos coloca frente a la realidad del cielo y del infierno. Y escuche esto: conceptos cielo e infierno, conceptos desechados por la mayor parte de la humanidad hoy en día, que se atreve, la mayor parte de la humanidad se atreve aún a decir que esto de cielo e infierno es un invento religioso y retrógrado. Este concepto de no creer en el cielo y en el infierno, este concepto de decir que el cielo y el infierno es un invento retrógrado y religioso, este concepto nace en corazones antropocéntricos, hombres que a causa del pecado llegaron a creer que son el centro de todas las cosas
y el fin absoluto de la creación. Que si bien estas personas que no aceptan estos dos conceptos de cielo e infierno, estas personas, si bien llegan a reconocer que sí existe Dios, no le admiten a ese Dios que envíe a nadie al infierno, pues ¿cómo se le ocurre un Dios bueno hacer tal cosa? Déjeme decirle, el tema no es ahondar en esta realidad, pero lo crean o no, Jesús, el Hijo de Dios y único Salvador de la humanidad, declara aquí, en su palabra y en otras partes de ella, con toda claridad, que regresará como Rey y Señor y enviará al cielo a aquellos que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en Él, en su obra redentora en la cruz del Calvario, y que enviará al infierno a todos aquellos que no han atendido su llamado de amor y misericordia. Y escuche, el llamado de parte de Dios siempre es un llamado de amor y misericordia, porque su llamado a la humanidad a determinar dónde quieren pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno, este llamado de Dios siempre está hecho en términos de profundo y perfecto amor, porque dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí entonces la parábola nos presenta dos grupos, nos presenta dos destinos, y escuche otra cosa que nos presenta la parábola: dos acciones frente a una realidad, dos acciones frente a una misma realidad. El versículo 35 al 36 habla de que las ovejas tomaron una acción frente a una realidad, y en el versículo 42 al 43 habla de que los cabritos tomaron otra decisión o otra acción frente a la misma realidad. Repito, dos acciones frente a una misma realidad. Estas acciones u obras son seis: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, posar al forastero, vestido al desnudo, visitar al enfermo y visitar al preso. Y a mí me impacta que en términos de que Jesús vendrá, cuando Jesús aborda su segunda venida, que implica el juicio a las naciones, a toda la creación, me impacta que Jesús no solamente ponga de plano que es importante cuidar de nuestra vida espiritual, que ya lo estudiamos, cuidar del encargo que nos ha hecho usando los talentos, lo que Él nos ha dado para hacerlo, sino que también se ocupe en decirnos que Él va a tener en cuenta el hacer el bien dentro del momento en que juzgará a toda la creación en su segunda venida. Ahora, dos acciones frente a una realidad. Se trata de haber hecho esto o no haberlo hecho. Se trata de suplir una necesidad. Note, la realidad que presenta o que demanda una acción es hacer o suplir, perdón, una necesidad. Esta es la realidad que exigía una acción. Un grupo representado por las ovejas respondieron supliendo a estas necesidades a quienes presentaban estas necesidades. Y otro grupo, representado por los cabritos, no suplieron estas necesidades. Es lo que nos deja ver esta parábola. Repito, dos grupos, dos destinos, dos acciones frente a una misma realidad. Y aquí yo quiero, por favor, que me escuche con especial atención. Aquí está el centro del mensaje de la parábola. Este es el centro del mensaje en esta parábola. El mensaje central de la parábola es un llamado a ocuparnos en servir a los que están en necesidad. Ese es el centro del mensaje de la parábola. Un llamado a ocuparnos en servir a los que están en necesidad. El versículo 44 dice: entonces también ellos, aquí hablando de los cabritos, entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel? Y escuche esto, ¿y no te servimos? Esta es la palabra central. No prestaron un servicio que debieron haber prestado.
un llamado a ocuparnos en servir a los que están en necesidad. Mientras el Señor regresa, mientras nuestro Señor Jesucristo regresa, espera que sus hijos se ocupen del servicio a los necesitados. Y el texto nos dice algo muy asombroso que vamos a ampliar en unos momentos. El texto nos dice que cuando nos ocupamos de los necesitados, escuche esto, que cuando nos ocupamos de los necesitados, nos estamos ocupando de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa impresionante que esperamos un momento más adelante ampliar un poquito. Cuando nos ocupamos de los necesitados, nos ocupamos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar allí el punto número 1, que es tratar de entender la parábola, dos grupos, dos destinos, dos acciones frente a una necesidad, frente a una realidad. La realidad es la necesidad de algunos y las acciones es prestar ayuda o no prestar ayuda. Así podríamos resumir esta parábola. Punto número dos, el cristiano y su servicio al necesitado. Escúcheme, la iglesia también, pero hoy esta parábola está más dirigida a cada creyente en particular, no tanto al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sino a cada creyente que efectivamente es miembro de la iglesia, el cristiano y su servicio al necesitado. Hemos dicho que el centro del mensaje en esta parábola es la importancia que tiene para nuestro Señor Jesucristo que nos ocupemos de servir a quienes estén en necesidad, ¿verdad? Esta es otra de las cosas en las que espera nuestro Señor Jesucristo que nosotros, sus hijos, nos ocupemos mientras Él regresa. El servicio a los necesitados ocupa un lugar muy importante en el corazón de Dios y hace parte importantísima de la proclamación de su evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Una pregunta de asombro. Esto me parece precioso dentro del texto. Este texto presenta una pregunta de asombro que dos grupos hacen, marcada en los versículos 37 y 44. Ambos grupos, el primer grupo en el versículo 37 y el segundo grupo en el versículo 44, levantan esta misma pregunta de asombro. Tanto las ovejas como los cabritos se asombran de las palabras de Jesús y ambos grupos, ambos preguntan: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y te servimos? Este texto nos dice que ambos grupos en algún momento se encontraron de frente con Jesús en estas necesidades y que ninguno de los dos grupos identificaron a Jesús en esas necesidades. Cada grupo respondió como debió, como lo hizo, pero ninguno de los dos ha creído o había sabido que se habían encontrado con su maestro. Ahora, dice el versículo 44, ¿cuándo te vimos en estas necesidades y no te servimos? O te servimos, ¿cierto? En relación a las ovejas que sí sirvieron y en relación a los cabritos que no sirvieron. Esto marca esta pregunta de asombro, hecha tanto por las ovejas como por los cabritos. Esta pregunta de asombro marca el alto valor, que tiene para Dios los actos de misericordia a favor de los necesitados. Jesús dice que cuando atendieron a estos necesitados, a Él lo atendieron, y que cuando desatendieron a estos necesitados, a Él lo desatendieron. En este punto resuenan las palabras. Escuche esto, por favor. En este punto resuenan las palabras de Dios a través del profeta Oseas, allí en Oseas 6:6. Las palabras de Dios a través del profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio. Escuche, porque misericordia. Dios dice a su pueblo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Note, sacrificio y holocausto son muestras del ejercicio de adoración a Dios, es ir al culto, a adorar al Señor. Y el Señor está diciendo que por encima
espera de nosotros que vayamos a adorarle al culto. Él espera de sus hijos misericordia. También retumban las palabras del profeta Miqueas en Miqueas 6:8. Palabras del profeta, palabras de Dios en voz del profeta Miqueas cuando dice lo siguiente: oh hombre, él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escucha lo que Dios pide de nosotros a través de Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Y escucha lo que sigue. Y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Note la misericordia, el espacio que ocupa delante de nuestra expresión de adoración a Dios. Dios está aquí diciendo que por encima de nuestra adoración, de nuestra expresión de adoración a Él, de ir al culto, Él espera que nosotros amemos misericordia, que amemos la misericordia. El término misericordia, y esto es muy importante, el término misericordia se compone de dos palabras: miseri, que es miserable, y cardia, que es corazón. Miseri, miserable, y cardia, corazón. Esto implica que la misericordia habla de un corazón accesible a la miseria de los demás, un corazón que responde de forma accesible a la miseria de los demás. Esto habla de conmoverse dentro de nosotros, que se conmuevan nuestras entrañas a la vista de la miseria humana. No es un simple sentimiento de pesar, no es simplemente sentir compasión. Muchas veces sentimos compasión por el que sufre, pero esa compasión no nos lleva a tomar ninguna determinación. La misericordia hace que al ver la necesidad del que está viviendo esa situación difícil, la misericordia obliga, empuja, encamina a nuestro corazón a responder a través de una acción a favor de la necesidad que estamos viendo que presenta la persona. Esta pregunta de asombro que hacen ambos grupos: ¿cuándo hicimos esto por ti? Esa es la pregunta de asombro. ¿Cuándo te vimos así, así, así? Es decirle, Señor, las ovejas, el grupo de las ovejas están diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? Esta pregunta que hacen ambos grupos nos dice que, esto debe guardarlo en su corazón, por favor, nos dice que la base del juicio, aquí en esta parábola, la base del juicio se presenta en términos de una relación personal con Cristo que se manifiesta en el socorro prestado a personas necesitadas. Déjeme trato de ser un poco más claro. Lo que nos está presentando esta parábola es que en el momento del juicio, así como Dios va a tener en cuenta muchas otras cosas, va a tener en cuenta esta de la que estamos hablando. Y aquí lo que va a tener en cuenta es que tengamos una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, que seamos hijos de Él, que vivamos en comunión con Él, pero que esta comunión, esta relación que tenemos con Él debe manifestarse a través de prestar el socorro a personas que están en necesidad. No es una espiritualidad subjetiva, es una espiritualidad objetiva. La relación personal está marcada cuando Jesús llama a sus ovejas, a los suyos, ovejas benditos de mi Padre. Recuerda que el primer grupo es llamado ovejas y benditos de mi Padre. Juan capítulo 10 habla de que Jesús es el buen pastor, el príncipe de los pastores, y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y allí mismo en Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dice que sus ovejas reconocemos su voz, escuchamos su voz y le seguimos. Esto implica una relación. O sea que está hablando a creyentes. Pero estos creyentes que tienen una relación estrecha con Él, cuando se habla en cuanto al socorro prestado a sus ovejas, el socorro prestado por sus hijos, estas personas, estas ovejas, expresan misericordia, ya que ellas fueron alcanzadas por la misericordia de Dios. Así que
Dice Hebreos 13:15. Solamente apúntelo. Quédese por favor en Mateo 25:31. Pero Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Escuche, esta primera parte del versículo 15 de Hebreos 13 nos está diciendo que nosotros debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, labios que adoran a Dios por medio de Jesucristo, y de hacer el bien, dice la segunda parte del versículo, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Escuche por favor lo que quiere decir el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos está diciendo que así como para Dios es muy importante que tú y yo nos reunamos a adorar a Él, a levantar nuestras manos, a declarar que Él es santo, que Él es precioso, que Él es eterno, que Él es digno, que Él es justo, que Él es todopoderoso, rendir y derramar nuestro corazón en una profunda adoración a Él, que así como es de importante esa adoración, el servicio, la ayuda mutua, hacer misericordia, está puesta en la misma escala delante de Dios. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que cuando tú y yo hacemos de misericordia con el necesitado, son adoraciones y alabanzas que estamos elevando delante del trono de nuestro Dios Todopoderoso. Esto es la importancia que tiene para Dios servir al necesitado. Servir al necesitado. Servir al necesitado. Cuando tú y yo servimos al necesitado con lo poco o mucho que tenemos, esto es un canto de adoración, una proclamación de exaltación, de honra y de gloria que sale de tu corazón o que sale de mi corazón delante del trono de Dios, sin haber cantado ninguna canción de alabanza, solamente habiendo usado de misericordia para aquellos que la están necesitando. Debemos aclarar, y por favor, amados iglesia, amigos que me escuchan, atiéndanme, por favor, de forma especial lo que voy a decir. Debemos aclarar que esta parábola no habla de obras que salvan. Esta parábola habla de obras que deben hacer los que han sido salvados por gracia. Usted y yo sabemos que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Ninguna de las buenas obras que tú y yo podríamos haber hecho no eran suficientes para salvarnos o justificarnos delante de un Dios tres veces santo. Solo por gracia, por puro amor, Dios decidió salvarte y salvar mi vida por gracia. Pero cuando hemos sido alcanzados por ese amor, por esa salvación, por esa gracia tan grande, tú y yo debemos responder en amor a Él, mostrando ese amor a Él a través de buenas obras para aquellos que lo necesitan. Entonces no estamos hablando de obras para salvación, sino de obras que deben hacer todos aquellos que han sido salvados por la gracia preciosa y perfecta de nuestro Señor. También es importante, atienda por favor, también es importante aclarar que estas obras no se tratan de simple filantropía, pues Dios no se dejará impresionar de buenas obras, que son algo externo, cuando el corazón, que es lo interno, de quien está haciendo esas obras es malvado. Me explico. Un ejemplo. Pablo Escobar, narcotraficante colombiano. Si usted va y visita la ciudad donde él vivió y algunos sectores de esa ciudad, se le levanta altares porque este hombre hacía muy buenas obras. Gente que le quiere, todavía lloran por él. Porque este hombre, con toda la plata que tenía, compraba grandes extensiones de terreno y construía casas para los pobres y se las regalaba, gratuita. ¿Buenas obras? Sí. Ahora, las buenas obras que hacía era con dinero manchado por la sangre, de secuestros, de asesinatos, de droga. Usted lo sabe tanto como yo.
Lo que aquí se está presentando en esta porción de las Escrituras, en esta parábola, no es, aclaramos, simple obras que representan una acción de hacer algo bueno y no más. Pues Dios no se dejará impresionar de buenas obras, que es solo algo externo, cuando nuestro corazón, que es lo interno, es malvado o está manchado por el pecado. Dios dice en su palabra que las buenas obras producidas por un corazón que no se ha arrepentido y por tanto no ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios son como trapos de inmundicia. Cualquier buena obra, aun como esta que acabamos de mencionar de este hombre y muchos otros que hacen buenas obras para tratar de tapar todo lo malo que hay en su interior. Todas estas buenas obras de aquel que no ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios son solo, delante de Dios, son solo trapos de inmundicia. Isaías 64:6 es para que lo apunte, no lo busque, quedes en Mateo 25. Isaías 64:6 dice así nuestro Señor: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Este texto, Dios está hablando de la condición del hombre que no se ha acercado a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, escuche esto, cuando mostramos nuestros actos de injusticia, que son nuestras buenas obras, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Repito, esta porción, esta preciosa parábola, no está hablando de buenas obras para tratar de cambiar el interior de un ser humano. Está hablando de buenas obras que salen del corazón, del interior de alguien que ha sido cambiado, transformado, perdonado por la sangre del Cordero de Dios. Gloria, gloria al Señor, gloria, gloriosa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Allí, en la cruz, Él, nuestro Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvos. Allí en la cruz, Él perdona nuestros pecados, nos ha alcanzado por gracia y habiéndonos salvado por su gracia, Él, nuestro Señor mismo, nos anima a hacer obras de misericordia a quienes lo necesitan, pues de gracia recibimos, debemos dar de gracia. En esta parábola, el juicio se basará en los principios morales que definen el carácter y el carácter, mis amados, se revela por sus frutos o por la falta de ellos. Tu carácter y mi carácter se refleja por los frutos que estemos dando o por la falta de esos frutos. La evidencia externa, que serían las obras, la evidencia externa demuestra la rectitud y justicia interna. Y yo quiero que tú guardes en tu corazón lo siguiente que voy a decir. Las obras, por buenas que aparenten ser, escúcheme por favor, guarda esto en tu corazón. Las obras, por buenas que aparenten ser, no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter producirá buenas obras, así sean pequeñas. Si tu carácter no es el debido, tus buenas obras, así sean barrios completos que regales a los pobres, no son agradables delante de nuestro Dios. Pero si tu carácter, tu ser interior ha sido alcanzado por la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces ese carácter producirá buenas obras delante de los ojos del Señor. Así tú estés dando solamente un plato de comida delante de los ojos de los hombres, de acuerdo a su nivel de evaluación. El que regala un barrio es una mejor obra que el que regala un plato de comida. Pero delante de Dios, si el que regala el barrio en su interior está hundido en su pecado y apartado de él, para el Señor son trapos de inmundicia. Pero si el que regala un plato de comida ha sido transformado en su interior,
por la obra redentora, entonces ese plato de comida para el Señor es una obra preciosa de misericordia que se traduce en alabanza y adoración delante de nuestro Dios. Aquí queda claro que no importa la cantidad o el valor de la obra que estés haciendo, lo que importa es de dónde sale, de qué tipo de corazón está saliendo esta obra. Aquí estamos entonces viendo esta pregunta de asombro. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Lo otro que debemos ver a la luz de esta preciosa parábola es lo que la parábola nos enseña sobre el servicio que prestamos al necesitado. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos en esta parábola sobre el servicio prestado? ¿De qué forma? ¿Qué características? ¿Qué ingredientes debería tener este servicio que prestamos? No importa si es un servicio muy grande o muy pequeño, es qué hay en la esencia de este servicio que prestamos. Lo primero que nos enseña la parábola es que el servicio que prestamos debe ser sencillo. Escuche esto, sencillo. Las cosas que Jesús menciona son cosas que cualquier persona puede hacer y no exige tener muchos recursos. Se trata de prestar una ayuda sencilla a personas que nos encontramos todos los días mientras caminamos rumbo al trabajo, o en el trabajo, o en el colegio, en la universidad, en el barrio. Se trata de prestar una ayuda sencilla a personas que nos encontramos todos los días. Dar un plato de comida, dar una bebida, dar un hospedaje, visitar y animar al que está enfermo o preso. Para esto no se necesita muchos recursos. Y yo quiero hacer una anotación acá. Y no quisiera meterme en problemas con la anotación que voy a hacer. Muchas veces nosotros dejamos de suplir la necesidad de alguien por la condición de ese alguien. Por ejemplo, si es una persona adicta que está en la calle y sabemos y reconocemos que ha decidido vivir en esa adicción, muchos tienen su frasco de pegante en la mano, entonces nosotros decidimos, esa persona tiene hambre y nosotros decidimos no suplir la necesidad que es real, que es que tiene hambre, por su condición. Ah, no, pues es que quien lo manda decidió dedicarse al vicio, yo no le voy a alcahuetear. Yo no quiero meterme en problemas con lo que estoy diciendo. Solamente Dios me lleva a reflexionar. Yo estoy juzgando a la persona y por eso le niego la posibilidad de que yo sea movido a misericordia y supla una necesidad real de esa persona, independiente que sea adicto o no, que sea prostituta o no, que es lo que sea, independiente de lo que sea, su necesidad es latente y necesita comer algo, yo se la voy a negar por su condición. Pues a causa de nuestro pecado, el Señor debería habernos negado entonces su misericordia. Y a pesar de nosotros, en su gracia y misericordia nos alcanzó. Sencillo. Lo que aprendemos de la parábola entonces, con respecto a cómo debe ser nuestro servicio prestado, primero debe ser sencillo. Otra característica de este servicio prestado es que debe ser desinteresado y este sí que es un punto neurálgico en esta enseñanza. Primero, nuestro servicio debe ser desinteresado. Ahora, primero debe ser sencillo nuestro servicio prestado, pero segundo, debe ser desinteresado. Debe ser una ayuda desinteresada. A veces, y escuche esto, y por esto es que estoy diciendo que es un punto neurálgico en la enseñanza. A veces ofrecemos ayuda a alguien pensando en lo que podemos lograr a cambio, o sea, que se hace por interés. La pregunta de asombro de ambos grupos, ¿cuándo hicimos esto por ti, Señor?, nos indica que los primeros, o sea, las ovejas, hicieron de manera desinteresada este servicio. Su deseo era ayudar al necesitado. Ellos no vieron al Señor en ese momento, solamente estaban viendo un necesitado y de forma desinteresada prestaron la ayuda. Solo a alguien que estaba en necesidad. Ahora, los segundos, los cabritos, cuando te dimos así y no te servimos. Lo que esto quiere decir es, Señor, si te hubiéramos visto en estas necesidades, claro que te habríamos ayudado. Pues, ¿cómo no ayudarte, Señor? Si eres tú, sí, claro, pero a los demás no.
El teólogo William Barclay describe esto que estoy mencionando, esta ayuda desinteresada. Ni las ovejas ni los cabritos sabían que mientras servían en misericordia al necesitado, se estaban enfrentando al ojo, a la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los dos sabía. El asombro está en los dos. ¿Cuándo te vimos así? Dicen las ovejas. Y los cabritos dicen, ¿cuándo te vimos así? Frente a esta realidad que habla del desinterés o del interés oculto, desinterés en las ovejas, interés oculto en los cabritos, William Barclay lo describe así. Los que la prestaron, o sea, la ayuda desinteresada, los que la prestaron no lo hicieron pensando que estaban ayudando a Cristo o haciendo méritos para la eternidad. Ayudaban porque no podían hacer menos. Era la reacción natural, instintiva, totalmente desinteresada de un corazón amante, de un corazón que ha sido alcanzado por misericordia y por tanto misericordia ofrece. Mientras, pensando en la otra parte, en los cabritos, mientras que por la otra parte, la actitud de los que dejaron de ayudar era, si hubiéramos sabido que eras tú, te habríamos ayudado con 1000 amores, pero creímos que era simplemente una persona corriente que no valía la pena ayudar. Cierro el comentario de William Barclay. Cuán fácil, mis amados, y yo tengo que reconocerlo delante de ustedes, públicamente y delante de mi Señor. Cuán fácil podemos caer en esto, ayudar y servir por interés y no por ser un corazón que ha sido amado por Dios y solo por su misericordia, y que por esto está naturalmente conducido a ver al necesitado también con ojos de misericordia, porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Cuán fácil podemos caer en ayudar o servir por interés. Ayudamos y servimos y nos movemos de forma muy complaciente si de pronto a quien le estamos ayudando en términos de estrato, posición económica o social o profesional está por encima de nosotros y creemos que podemos alcanzar algún favor, entonces servimos de forma plena. Pero si es alguien que está por debajo de nuestra condición, entonces no nos movemos. Es aquí donde tenemos que estar. Con esta parábola el Señor está tocando nuestro corazón. Está diciendo, bueno, yo quiero saber de qué naturaleza está hecho tu corazón. ¿Tu corazón hace buenas obras por alcanzar beneficios? Entonces tu corazón no ha sido transformado por mi amor, está diciendo el Señor. Pero si tu corazón hace buenas obras independiente de lo que puedas alcanzar, simplemente por amor, por misericordia, por el deseo natural de servir al necesitado, entonces tu corazón, dice el Señor, sí está siendo afectado positivamente por lo que yo estoy haciendo a favor de ti. Otra cosa más que aprendemos de cómo debe ser nuestro servicio al necesitado. Hemos dicho, primero debe ser sencillo nuestro servicio al necesitado. Segundo, debe ser desinteresado. Y tercero, nuestro servicio. Estamos hablando de nuestro servicio. Servir al necesitado es servir a Jesús. Esto es, créanme que es lo que más me ha impactado de este texto. Servir al necesitado es servir a Jesús. Jesús nos coloca cara a cara con la maravillosa verdad de que toda ayuda de esta clase que prestemos a nuestros semejantes se le da a Él. Y toda ayuda de este tipo que se niega al necesitado se le niega a Él. Esto es asombroso, pero Jesús nos lo dice con mucha claridad. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y el otro grupo pregunta, Señor, ¿cuándo no hicimos esto por ti? Y Jesús le responde, cuando no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Esto es glorioso. Yo quiero
hacer una pequeña aclaración acá. Servir al necesitado es servir a Jesús, dicho por él, porque es especial que cuando Jesús vino por primera vez para tomar nuestro lugar en la cruz, cuando él vino por primera vez, recuerda que lo estamos esperando en su segunda venida. De esto se trata estas enseñanzas. Pero cuando él vino en su primera vez, él pudo haber decidido venir siendo Dios mismo, que dice Filipenses, siendo igual a Dios, estando en condición de Dios, se despojó a sí mismo para venir a morar entre nosotros y morir en la cruz. Cuando él vino por primera vez, siendo Dios, pudo haber venido aquí en la tierra como un rey que igual iba a morir en la cruz, o como un hombre muy ilustrado, de una posición muy alta, que pudiese vivir en un palacio y tener muchos siervos a su disposición. Pero este Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor, decidió venir y hacerse hombre en condición de siervo. Eso lo dice Filipenses. Que cuando él vino, cuando él se vació de su gloriosa naturaleza divina para habitar como hombre, habitó como un siervo. Por eso para Jesús es tan importante la atención que le prestamos al menos, al que ha sido menos beneficiado por esta sociedad. Pero otra cosa que quiero marcar aquí es que Jesús dice que cuando le ayudamos, cuando las ovejas, el grupo de esta parábola, le ayudó a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me ayudó. O hablando de los cabritos, cuando dice, cuando no le ayudaste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me ayudaste. ¿Quiénes son estos mis hermanos más pequeños? Esto sería otra predicación. Pero déjenme notar dos cosas sencillas. Una, inicialmente se piensa en que estos mis hermanos más pequeños, Jesús antes en el Evangelio de Mateo, se refiere a sus discípulos, a sus seguidores, a los que están haciendo la obra como sus hermanos. ¿Quién es mi familia? Estos, y señala a los discípulos. ¿Quiénes son mis hermanos? Estos, señala a los discípulos. Entonces está hablando a la iglesia de que se ocupen de aquellos que están puestos al servicio del Señor. Uno. Pero también dentro del contexto de todo el Evangelio, de toda la palabra del Señor, el Señor se está refiriendo a todos los que tienen necesidad, sean de la iglesia o no sean de la iglesia, como lo dice Pablo en una de sus cartas, que nos ocupemos de hacer el bien, primeramente a los de la familia de la fe y después a todos. O sea que servir a todo el que esté en necesidad, servir a todo el que esté en necesidad. Por eso, el que sirve al necesitado sirve a Jesús. Otra historia de Jesús que nos ilustra completamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Otra historia se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25. Y yo hoy solamente quiero leer ese pasaje, ese texto, porque sería excelente que pudiésemos, si Dios lo quiere y si así nos conduce, sería excelente que pudiésemos predicar de esa porción. Pero es una forma, entrando ya a nuestra parte final, es una forma de entender todo esto, que el Señor nos ha enseñado. Lucas 10, 25 al 37, apúntelo. Yo voy a leerlo a favor de usted. Lucas 10, 25 en adelante dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, un intérprete de la ley quiere probar a Jesús y se levanta y dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recuerde que este texto de Mateo que estamos estudiando habla de la venida de Jesús y habla de un grupo ovejas que van para la vida eterna y un grupo cabritos que van para la condenación eterna. Y aquí este hombre está preguntando: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y le dijo Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, usted que es experto en la ley, ¿usted qué entiende? Aquel intérprete respondió y dijo: amarás, ojo con esto que es fundamental, aquí se concluye, se sintetiza esta parábolas que hemos estudiado estos 3 domingos. Amarás, dijo él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás.
haz esto y vivirás. En estos dos grandes mandamientos se resume toda la ley de Dios. Amar a Dios, que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, que nadie quite el lugar de Dios en nuestra vida, que Él sea nuestra prioridad, es lo más importante para el ser humano. Y después de que Dios es nuestra prioridad, nos ocupamos del prójimo como nos ocuparíamos de nosotros mismos. Aquí dice Jesús en Mateo que se cumple la ley y los profetas. Una persona realmente espiritual es una persona que ama a Dios con todo el corazón, que Dios ocupa el primer lugar en su vida y que ama al prójimo como se ama a sí mismo. Ahora, ahí no termina esta historia. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, escuche esto, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo descendió por ese camino un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, tanto el sacerdote como el levita le vieron, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole, escuche esto, fue movido a misericordia. Perdón, ¿recuerda el significado de la palabra misericordia? Este hombre, sus entrañas se sintió dolor en sus entrañas y fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, o sea, en su caballo, se fue caminando a él, lo llevó hasta el mesón, que es el hotel, y cuidó de él en ese hotel. Al otro día, este samaritano, al partir, porque tenía que seguir trabajando, sacó 2 denarios y lo dio al encargado del hotel y le dijo, cuídame, cuida, cuídame. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le pregunta, ¿quién es pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo aquel intérprete de la ley. Lo más fácil era decir el samaritano, pero note cómo lo dijo. Él dijo, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ojo, aquí está la síntesis de la enseñanza de hoy. Ve y haz tú lo mismo con el que tiene necesidad. Ve y haz tú lo mismo. Déjeme mencionar, de esta parábola tendríamos que decir de esta parábola, mis amados, que son tres que pasan al lado del necesitado. Un sacerdote iba a dirigir el culto, un levita iba a dirigir la alabanza en el culto y ninguno de los dos usó de misericordia. Seguramente dijeron, si yo no llego, ¿quién predica? O si yo no llego, ¿quién canta? Pero el tercero que pasó es un samaritano. Y un samaritano para los judíos es una persona despreciable. Es una persona que no respeta a Dios, es una persona que se mezcló. Los samaritanos y los judíos, Samaria está dentro del pueblo de Israel, pero no se querían. Para el resto de los judíos, los samaritanos eran de desechar. Y Jesús le coloca de frente a este intérprete de la ley judío, le dice, ¿cómo le parece que ni su sacerdote, que ni su levita usó de misericordia? Pero un samaritano, este hombre, usó de misericordia. Y por eso concluye el Señor diciendo, ¿quién es el prójimo del herido? Y hombre de la ley dice, el que usó de misericordia. Y Dios le dice a ese hombre, te dice hoy a ti y me dice hoy a mí, ve y haz lo mismo. Concluyo, mis amados hermanos, diciendo 3 cosas sencillas. Concluyo diciendo, Dios nos juzgará de acuerdo con nuestra relación, Dios nos juzgará de acuerdo a nuestra reacción a las necesidades humanas. Su juicio no será en función de los conocimientos que hayamos amasado, de la fama que hayamos adquirido o de la fortuna que hayamos ganado, sino de la ayuda que hayamos prestado a los necesitados. Y aquí aclaro una cosa. No estoy diciendo que solamente entonces como cristianos nos dedicamos a hacer buenas obras.
Recuerde que estamos estudiando todo el capítulo y el capítulo nos ha enseñado varias cosas. Primero, amamos a Dios con todo nuestro corazón. Sí vamos a la iglesia y lo adoramos, le exaltamos, le servimos, le entregamos todo lo que tenemos porque es de Él. Pero dentro de todo lo que Él nos pide, también Él juzgará cuál es nuestra reacción frente a las necesidades humanas. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario y escuche esto, estoy concluyendo. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. No es que unos pocos, todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riquezas. Son gestos que no requieren una habilidad ni inteligencia extrema. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad de cuidar al necesitado solamente a la iglesia o solamente al gobierno. Peleamos por el gobierno porque no atiende a los pobres. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás como una expresión natural de nuestra fe y espiritualidad objetiva. Cuando Dios está hablando al pueblo de Israel del ayuno, que es una disciplina espiritual, ¿cierto? Que ofrecemos, nos reunimos los cristianos a ayunar y adorar al Señor y a interceder. Y cuando Jesús está hablando de una espiritualidad objetiva, menciona el ayuno allí a través del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 7, y citando el ayuno, Jesús dice, el Padre Celestial dice que el verdadero ayuno debe ser esto, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es una espiritualidad objetiva que expresa en acciones lo que en mi carácter, en mi interior hay. Un corazón que ama a Dios con todo el corazón y que ama al prójimo como a mí mismo. Mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, amados, mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, Él nos manda a ocuparnos de manera determinada y constante en tres cosas. Cuidar de nuestra condición espiritual. Lo aprendimos a la luz de la parábola de las tres vírgenes. Cuidamos nuestra condición espiritual conociéndole de manera personal, leyendo, meditando y obedeciendo su palabra, desarrollando una vida de oración profunda, buscando una relación con el Espíritu Santo, haciendo parte de su iglesia y asistiendo a los servicios juntos, a los servicios de la iglesia como hermanos en la fe, yendo juntos. 1. 2. El Señor espera que nos ocupemos de manera determinada mientras Él regresa en hacer la obra que nos encargó usando bien los recursos que nos ha dado. Y esto, lo que Él nos ha mandado, nos ha encargado de la predicación del Evangelio. Esto lo aprendimos en la parábola de los talentos. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, entendiendo que todo lo que tienes, tu vida, tus recursos, tu dinero, tus capacidades, tus talentos, tu profesión, tu oficio, son herramientas que Él puso en tus manos para que hagas el encargo que Él te dio, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es 2. Y 3, hemos aprendido que el Señor espera que nos ocupemos de manera determinada y constante en servir a los que están en necesidad. Esto a la luz de la parábola de las ovejas y los cabritos. Esto lo hacemos a través de un servicio sencillo y desinteresado, nacido de un corazón agradecido y misericordioso, que por haber recibido misericordia, da misericordia. Que Dios nos ayude, que Dios nos encamine, que Dios nos transforme por su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra tiene poder para destruir en nosotros el pecado y lo que hemos construido mal, pero su palabra gloriosa también tiene el poder para venir y construir al nuevo hombre creado a la imagen de Cristo, para que por su palabra todos los días estudiada, meditada, escuchada, obedecida, vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es su palabra hoy para nosotros, iglesia. No corras de su palabra, no cierres tu oído a la palabra del Señor,
Permite que su palabra preciosa sea hoy ese cincel en manos de nuestro alfarero que está tallando la imagen de Cristo en ti y en mí. Eso hace la palabra de nuestro Señor en esta mañana, hoy en cada uno de nosotros. Su palabra nos enseña que no solamente oramos y ayunamos, que no solamente vamos al culto y adoramos, que no solamente diezmamos y ofrendamos para que la iglesia pueda sustentarse, sino que también nos ocupamos de los necesitados, aún de aquellas necesidades sencillas. Si tú ves esta semana a alguien que tiene hambre, no mires quién es y qué cosas malas hace, cómprale algo de comida. Si tú ves a alguien que tiene sed, dale de beber. Tú no sabes si de pronto a través de ese acto de misericordia Dios está prolongando un tiempo más la vida de esa persona para darle oportunidad que escuche el evangelio de salvación. Seguramente esa persona agradecida por tu buena obra de misericordia para él va a disponer sus oídos para escuchar un mensaje de salvación que salga de tu boca. Y allí estaremos haciendo las tres cosas que hemos aprendido en el capítulo 25. Estamos cuidando nuestra vida espiritual, estamos proclamando el Evangelio, pero estamos atendiendo a los necesitados. Que Dios nos bendiga a través de su palabra y nos ayude. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos, hermanos.